terminando con lo que viene a ser la fisiología del embarazo y la lactancia. Bien, recordemos que en primer lugar, hemos expuesto la primera clase, en el momento en que se genera la maduración del folículo y la liberación del óvulo, se encuentra como ovocito secundario. Es al momento de la fecundación donde el ovocito secundario realmente va a terminar de madurar por completo. Una vez que se genera la fecundación, esto señaliza al ovocito para que genere una última, o mejor termine la última división meiótica, liberando lo que viene a ser una parte de su estructura de exterior que luego va a ser degenerada por completo y forma propiamente lo que viene a ser el pronúcleo femenino. Para este punto, el espermatozoide ya habrá dejado su carga genética dentro del óvulo ya maduro, formando el pronúcleo masculino. Ya saben, ambos van a unirse para formar el código genético de 23 pares de cromosomas. El 90% de las veces, la fecundación se produce directamente a nivel de lo que viene a ser la ámpula o la ampola, o la ampolla, quiere decir, de las trompas de Falopio. Es además en ese momento donde se genera la determinación del sexo del producto de la fecundación. Esto además, no se olviden que es determinado únicamente por el pronúcleo masculino. En otras palabras, dependiendo de la carga genética del espermatozoide, es donde se va a generar la determinación del sexo. La mitad de los espermatozoides tienen cromosoma X y la otra mitad de los espermatozoides tendrán un cromosoma Y. Es propiamente el pronúcleo masculino, el espermatozoide, el que determina el sexo que va a tener el producto de la fecundación. Una vez fecundado el óvulo, este va a continuar su trayecto a través de la trompa de Falopio hasta llegar al útero. Dependiendo del punto donde se ha generado la fecundación, esto puede tomar en promedio unos 3 a 5 días. En general, son más o menos unos 4 días y la mayoría de las veces, como ya estábamos diciendo, la fecundación se genera directamente a nivel de lo que viene a ser la ámpula de la trompa de Falopio. Si se generara un poco después, tardaría menos tiempo en llegar hacia el útero. Durante este periodo de tiempo, no nos olvidemos que se está produciendo gran cantidad de progesterona a nivel del cuerpo lúteo. Esto se va a encargar de generar una relajación de la múscula uterina, permitiendo que para este punto ya tenemos lo que viene a ser el blastocisto, pueda llegar directamente al útero con mayor facilidad y se genera la implantación del mismo. Desde el punto de la fecundación hasta que llega al útero, no nos olvidemos que ese óvulo fecundado va a empezar a dividirse, primero formando lo que viene a ser una célula única, luego 2 células, 4 células, 8 células, y así empieza a dividirse, formando primero la mórula y luego el blastocisto. Es en su forma de blastocisto que va a ingresar, en la mayoría de los casos, al útero y va a generar su anidamiento o implantación. Esto se produce más o menos entre el 5º al 7º día posterior a la fecundación. Será en ese punto donde el blastocisto empezará, en primer lugar, a ir destruyendo o disolviendo las células que se encuentran en el endometrio para poder ingresar en el mismo y de esta manera implantarse. Desde el momento de la fecundación en adelante, el blastocisto necesita una buena cantidad de nutrientes. Al principio, solo es una célula, 2, 4, 8, etc. No necesita una gran cantidad de nutrientes, así que puede obtenerlos fácilmente de lo que vienen a ser las secreciones a nivel de las trompas de Falopio y del útero, propiamente de la leche uterina. La progesterona, a medida que va produciéndose en grandes cantidades, va a provocar que las células endometriales empiecen a acumular mayor cantidad de nutrientes, transformándose en lo que vienen a ser las células deciduales y formando la decidua a nivel del endometrio. Son estas células deciduales
las que van a empezar a ser fuente de nutrición para el blastocisto. Una vez que este llega al útero y entra en contacto con el endometrio, el blastocisto, como les decía, va a empezar a degradar las células de la decidua y las empieza a utilizar como fuente de nutrición. Eventualmente, la cara con la que se ha implantado el blastocisto va a formar lo que viene a ser el trofoblasto y el sincitio trofoblasto. Eventualmente esto, como ustedes ya saben, ya lo vieron en embriología, va a transformarse en lo que viene a ser la placenta, que va a permitir un gran paso de nutrientes a través de su propia estructura directamente hacia el embrión y a las membranas fetales. La permeabilidad de la placenta va a generar una amplia difusión y a medida que va aumentando su tamaño, la difusión se va a hacer cada vez mucho más importante. De inicio, vuelvo a repetir, solo necesita pasar un poco de nutrientes desde las mismas células residuales hacia el embrión. Después, formada la placenta, va aumentando la membrana placentaria que permite el paso de mayor cantidad de nutrientes, incluyendo ya también el oxígeno. Llega a pasar aproximadamente 1.2 ml de oxígeno por cada milímetro de mercurio de diferencia de presión parcial de oxígeno entre la placenta y la sangre materna. La presión parcial de oxígeno materna es más o menos de unos 50 milímetros de mercurio a esta altura y fetalmente es de más o menos unos 30 milímetros de mercurio, lo que no permitiría un paso amplio de oxígeno de no ser que el embrión y posteriormente el feto poseen una diferente configuración en su hemoglobina, teniendo lo que viene a ser la hemoglobina fetal, que llega incluso a saturar un 20 a 50% más de oxígeno que la hemoglobina normal. Lo que quiere decir que esa diferencia de presión parcial de oxígeno de 50 a 30 será suficiente para que haya un buen paso de oxígeno y captación del mismo a nivel de la hemoglobina fetal, permitiendo entonces que haya una buena cantidad de oxígeno en la sangre embrionaria y fetal para que éste pueda desarrollarse y crecer. El dióxido de carbono solo tiene una diferencia de 2 a 3 milímetros de mercurio, pero como ya saben es 20 veces más capaz de difundir a través de las membranas, lo que permite que se elimine fácilmente el dióxido de carbono a través también de la placenta. La mayoría de los nutrientes van a pasar a través de una difusión facilitada. La membrana placentaria es bastante delgada. Todo lo que vienen a ser los vasos sanguíneos uterinos están directamente liberando vasos sanguíneos hacia el endometrio, los cuales van a entrar en contacto con el trofoblasto y el sincitio trofoblasto, propiamente con la placenta posteriormente, permitiendo que los nutrientes en su mayoría pasen simplemente por difusión a través de la membrana placentaria. No se generan muchos mecanismos de transporte activo. En cuanto a los factores hormonales que regulan y controlan el embarazo, cabe resaltar en primer lugar, la mayor parte de las hormonas en el embarazo se van a producir a nivel de lo que viene a ser el sincitio trofoblasto. En otras palabras, se producen a nivel de la placenta. Esta es la que va a encargarse de producir en primer lugar la gonadotropina coriónica humana, o HCG, estrógenos y progesterona para poder mantener el embarazo, y los produce directamente desde los andrógenos suprarrenales en el torrente sanguíneo de la madre, así como también otra hormona que viene a ser la somatomamotropina coriónica humana. Estaremos viendo lo que viene a ser la gonadotropina coriónica humana. Se produce 8 a 9 días posterior a la ovulación, incrementa en gran medida la producción de gonadotropina coriónica humana. De hecho, desde el momento de la fecundación ya se empieza a formar estas células. Recordemos que primero va a generarse la mórula y luego el blastocisto. El blastocisto ya tiene sincitio trofoblasto y ya puede producir gonadotropina coriónica humana. Pero esta no va a aparecer
hasta más o menos unos 8 a 9 días posterior a la ovulación, porque recién en ese punto, como estábamos viendo anteriormente, se genera el anidamiento. Entre el quinto al séptimo día posterior a la fecundación, que se genera directamente posterior a la ovulación, se va a generar el anidamiento. Es en este punto donde empieza a aparecer la gonadotropina chorionicua en la sangre materna. Es en ese punto donde empieza a sensibilizarse las pruebas de embarazo. Antes de esto, no se podría encontrar esta hormona en el torrente sanguíneo de la madre por el hecho de que todavía el blastocisto no está implantado. Es en el momento de la implantación donde empieza a aumentar estos niveles de gonadotropina coriónica humana. Eso es lo que se busca en las pruebas de embarazo. Tanto en las pruebas caseras como en las de laboratorio, lo que buscamos son estos niveles de gonadotropina coriónica humana, ya que, como pueden ver, solo se puede presentar en la sangre materna desde el momento de la implantación. Así que cuando encontramos esta hormona en la sangre materna, estamos seguros de que hay un blastocisto implantado. Eso es propiamente las pruebas de embarazo. Empieza a incrementar el tamaño del sincitio trofoblasto, lo que produce una mayor producción de gonadotropina coriónica humana, llegando a un máximo de secreción que va a durar por aproximadamente unas 10 a 12 semanas. Empieza a reducir la producción de HCG más o menos entre la semana número 16 y número 20. Esto se debe principalmente porque para este punto ya se genera una involución del cuerpo lúteo, más o menos entre la 13ª y 17ª semana. La gonadotropina coriónica humana tiene múltiples funciones. La primera es mantener el cuerpo lúteo. Recordemos que se necesita gran cantidad de progesterona para que pueda generarse mayor cantidad de endometrio y puedan relajarse las fibras musculares del útero. De inicio, es la hormona luteinizante la que mantiene el cuerpo lúteo, pero como habíamos visto anteriormente, más o menos para el 7º día posterior a la ovulación, empiezan a disminuir las hormonas folículo estimulante y luteinizante, el ciclo ovárico. Y de no ser por la presencia de la gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo empezaría a involucionar y esto provocaría la menstruación. Pero en caso de que haya implantación, será la gonadotropina coriónica humana la que va a mantener el estímulo sobre el cuerpo lúteo. Y va a mantenerlo más o menos hasta la 12ª semana. En adelante puede reducir el cuerpo lúteo, ya que para más o menos la semana 16 o 20 va a reducir mucho la producción de gonadotropina coriónica humana. Mientras tanto, pero, va a estimular el tamaño del cuerpo lúteo, se va a producir gran cantidad de progesterona y incluso aumentar su tamaño, hasta inclusive el doble de tamaño. Si ya recuerdan de la anterior clase, el cuerpo lúteo llega a tener un tamaño de más o menos 1 a 1.5 centímetros durante el ciclo ovárico. Va a ser el doble de tamaño, entre 2 a 3 centímetros, ya para el momento del primer trimestre del embarazo, por la gonadotropina coriónica humana. En otras palabras, una cara completa del ovario es básicamente el cuerpo lúteo, una producción de gran cantidad de progesterona. Cuando se genera una alteración de estas hormonas y reduce la producción de progesterona a nivel del cuerpo lúteo, antes de esa 13ª a 17ª semana, empieza a desprenderse el endometrio y se pierde por completo la capacidad de mantener el embarazo. En otras palabras, si disminuye la gonadotropina coriónica humana y involuciona el cuerpo lúteo antes de la 12ª semana, y generalmente pasa entre la 7ª y 12ª semana, esta es la causa de lo que vienen a ser los abortos espontáneos. Ya no hay progesterona, se genera entonces una degradación normal del endometrio, lo que provocaría que éste empiece a desprenderse junto con lo que viene a ser ya el embrión implantado. Además, otra función que tiene la gonadotropina coriónica humana es la estimulación de la cresta genital.
que en caso de que la carga genética embrionaria, o mejor dicho, la carga genética de la fecundación sea XY, provocará que el cromosoma Y empiece a liberar gran cantidad de testosterona. Y esto, como vimos antes, es el estímulo necesario para la formación de los órganos sexuales masculinos. Es, nuevamente, propiamente el sincitio trofoblasto que se va a encargar de regular estas funciones mediante la gonadotropina coriónica humana. En cuanto a lo que viene a ser los estrógenos y la progesterona, estos se van a producir en grandes cantidades durante el embarazo, nuevamente, desde lo que viene a ser la misma placenta, a nivel del tropoblasto y el sincitio trofoblasto. Utiliza como fuente de... Utilizará entonces como fuente lo que vienen a ser los andrógenos suprarrenales. La dehidrotestosterona, la androstenodiona, son principalmente las fuentes que van a producir todos los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos van a permitir un crecimiento de los órganos sexuales de la madre, relajación de los ligamentos pélvicos, así como también un ligero incremento en el crecimiento fetal. No son tan fuertes como la testosterona para permitir un mayor crecimiento y desarrollo embrionario fetal. Por otro lado, la progesterona promueve aún más el desarrollo de la decidua dentro de lo que viene a ser el útero, quiere decir, aumentando la cantidad de células presentes en el endometrio, van a ir transformándose en decidua, donde va a ir implantándose cada vez más la placenta a medida que va creciendo durante el embarazo. Además, la progesterona tiene la capacidad de reducir la contractilidad uterina, generando una relajación de la musculatura uterina, permitiendo que el útero empiece a crecer y a desarrollarse. Esto no solo va a permitir que el útero pueda estirarse, sino que gracias a los estrógenos va incrementando además la cantidad de células a nivel de la musculatura uterina, permitiendo que este cada vez sea más grande y más grande para poder permitir suficiente espacio para que vaya creciendo el embrión y posteriormente el feto. Para este punto, además, cabe resaltar que la producción de estrógenos y progesterona por parte de los ovarios va a verse completamente reducida, ya que se está produciendo gran cantidad de estrógeno y progesterona en el útero, en la placenta. Esta no solo va a estar presente a nivel uterino, sale al torrente sanguíneo de la madre. Son niveles elevados de estrógenos y progesterona, lo que detiene por completo la producción de hormona folículo estimulante y luteinizante, poniendo en pausa lo que viene a ser el ciclo ovárico. Para este punto, propiamente podríamos decir, los ovarios dejan de tener una función endocrina compleja dentro del cuerpo femenino. No produce grandes cantidades de estrógenos y progesterona y tampoco va a tener un estímulo de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Lo que estábamos viendo en la anterior clase. Durante todo este periodo, estamos hablando más o menos de un periodo de 6 a 9 meses del embarazo, estos niveles de hormonas reducen de tal manera en el cuerpo de la madre que se detiene por completo cualquier estímulo ovárico. En otras palabras, es en ese punto donde las mujeres que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos empiezan a reducir muchos de esos quistes ováricos, porque ya no hay ese estímulo de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Aunque en el torrente sanguíneo de la madre hay gran cantidad de estrógenos y progesterona, pero no se están produciendo en el ovario, se están produciendo en el útero, a nivel de la placenta. Desde ese punto en adelante, estamos hablando ya más o menos después del en el primer trimestre del embarazo, más que todo entre las semanas número 5 a 12, donde es propiamente el mismo embarazo, la placenta, la que empieza a tomar el control del embarazo y lo va a llevar a término. Ya no va a ser el sistema hormonal materno el que va a mantener el embarazo, es la propia placenta la que empieza a mantener el embarazo.
Está produciendo sus propios estrógenos y su propia progesterona. Otra de las hormonas que se produce también a nivel del sincito trofoblasto es la somatomamotropina coriónica humana. Esta empieza a aparecer más o menos desde la 5ª semana del embarazo. Somatomamotropina. ¿Le suena alguna hormona que hayamos visto antes? ¿A qué le suena? Exacto, a la somatostatina, ¿verdad? Que es la hormona de crecimiento. Exactamente, la somatomamotropina coriónica humana tiene funciones muy similares a la hormona de crecimiento. Aumenta el depósito de proteínas fetales. Es esta hormona la que estimula el mayor crecimiento y desarrollo embrionario fetal. Además, estimula la secreción de insulina en el cuerpo de la madre, estimula el aumento de glucosa en el torrente sanguíneo de la madre y estimula la liberación de grasas. ¿Recuerdan? Mismas funciones que también tiene la hormona de crecimiento. Es esta hormona la responsable en primer lugar de que se produzca la diabetes gestacional. Obviamente, tiene que ver mucho también con los niveles hormonales de estrógenos, así como también la misma alimentación de la madre para que los niveles de glucosa permanezcan óptimos. Si es que la madre comienza a consumir mayor cantidad de carbohidratos, además que suben demasiado los estrógenos, esto predispone a la formación de la diabetes gestacional. Factor hormonal muy similar a lo que viene a ser la hormona de crecimiento. Se van a liberar grandes cantidades de glucosa y de ácidos grasos en el torrente sanguíneo de la madre, esto para que puedan irse directamente hacia el útero, pasar por difusión y ser utilizados por el embrión y posteriormente el feto como fuente energética, además de nutrientes para su propio crecimiento y desarrollo. Otros factores hormonales presentes será un aumento de secreción hipoficiaria, con excepción de las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Que como les estaba explicando, el sistema de retroalimentación negativa, gracias a que la placenta es la que produce estrógenos y progesterona, se detiene por completo la producción de hormonas folículo estimulante y luteinizante, pero el resto de las hormonas hipoficiarias empiezan a aumentar, incluyendo la hormona de crecimiento. Además, aumenta la adrenocorticotropa porque empiezan a reducir los andrógenos suprarrenales en el torrente sanguíneo de la madre. Recordemos que estos están siendo utilizados para la formación de estrógenos y progesterona por parte de la placenta. Se libera mayor cantidad de hormona adrenocorticotropa para estimular la producción de estos andrógenos suprarrenales. Se libera mayor cantidad de hormona tiroestimulante. Se liberará también mayor cantidad de hormona de crecimiento para poder mantener los niveles hormonales funcionando en todo el cuerpo. La aldosterona va a duplicarse durante este periodo de tiempo. Recordemos, pero, que la aldosterona no tiene un control hipotalámico hipoficiario. Se controla por los niveles de sodio y de potasio. Gran cantidad del sodio está siendo también difundido a través de la placenta hacia el embrión y al feto, provocando una disminución de sodio en el torrente sanguíneo materno. Es por eso que aumenta la aldosterona para poder mantener el sodio dentro del cuerpo de la madre en la mayor cantidad posible y de esta manera pase directamente al embrión y al feto para su crecimiento y desarrollo apropiados. Los ovarios y la placenta, además, van a empezar a liberar más o menos desde la mitad del embarazo una hormona, la relaxina. No la habíamos visto antes en la placenta porque también empieza a secretarse a nivel de los ovarios. Como indica su nombre, la relaxina genera una relajación de los ligamentos y tendones, principalmente a nivel del piso pélvico, permitiendo entonces que la pelvis tenga mayor elasticidad para la formación del canal de parto. Todos estos efectos hormonales van a generar una serie de cambios en el cuerpo de la madre, generando en primer lugar un incremento en el tamaño de los órganos sexuales. No solo el útero, sino
todos los órganos sexuales femeninos van a empezar a aumentar su tamaño. A nivel del útero, no solo por el incremento, estamos viendo por el aumento del tamaño del embrión, posteriormente el feto, sino también aumenta el tamaño en las trompas de falopio, a nivel también de lo que viene a ser el útero vaginal y la vulva, para poder permitir mayor elasticidad y que de esta manera se forme adecuadamente el canal de parto. Aumenta también el tamaño de la glándula mamaria, preparándola para el periodo de lactancia posterior al embarazo. Hay un aumento de la hormona de crecimiento, así como también un incremento en la cantidad de andrógenos suprarrenales que están circulando en el torrente sanguíneo materno. Esto predispone hormonalmente a la presencia de edemas, acné, y se generan rasgos masculinos en las mujeres embarazadas. Esto por el incremento de los andrógenos suprarrenales. Puede incrementar incluso la cantidad de vello corporal, puede generar una modificación a nivel de lo que viene a ser el metabolismo, incrementando además la temperatura corporal y también facilitando que aparezcan otros rasgos masculinos, como por ejemplo pequeñas modificaciones en la voz, aumento de lo que viene a ser además lo que viene a ser propiamente la masa muscular en el cuerpo materno. Además, la somatomamotropina coriónica humana, junto con el incremento de hormona de crecimiento, nos va a generar unos rasgos acromegálicos, lo que permite que haya un incremento en el grosor de los huesos largos, así como también de los huesos membranosos, incrementando en la mayoría de los casos el tamaño de las manos y de los pies en la madre. El peso va incrementando. Aumenta más o menos durante el embarazo entre 10 a 15 kilogramos. Eso es lo normal, por si acaso. Menos de 10 kilogramos puede que haya un retraso de crecimiento fetal. Tal vez no llega a los 2,5 kilos, tal vez solo nace con 1 kilo o menos. Mayor aumento de peso tampoco es bueno. Máximo 15 kilogramos, no debe subir nada más de eso. Estos 10 a 15 kilogramos están divididos en 3.5 kilogramos por parte de lo que viene a ser el feto, en promedio entre 3 y 3.5. No se olviden que algunos pueden hacer un poco más de tamaño, llegan incluso algunos bebés a pesar hasta 4 kilos, 4 kilos y medio. Y hay otros que pueden ser más pequeños, alrededor de los 2 kilos y medio a 3 kilogramos. Hasta ahí los tamaños normales, menos de 2.5 es muy pequeño y más de 4.5 ya es demasiado grande. Incluso más de 4 kilos generalmente no pasa por el canal de parto, tiene que ser una cesárea en la mayoría de los casos. 1.8 kilogramos corresponde al líquido amniótico, 1.4 kilogramos es el incremento de la masa muscular del útero, 0.9 es el incremento en lo que viene a ser la glándula mamaria, y 3.5 a 8 es directamente el peso de la madre. En primer lugar, de eso, 2.3 litros son solo líquido. Es solo la acumulación de líquido en el cuerpo materno, principalmente ya para término del embarazo, porque no nos olvidemos, el útero grávido va a empezar a comprimir los vasos pélvicos, así como también los vasos abdominales, provocando que haya una mayor retención de líquido en los miembros inferiores. Y 6 kilogramos depende directamente del depósito de grasas. Ojo con esto. Ese depósito de grasas no se produce por el hecho de la comida o la alimentación de la madre. Recuerden que los estrógenos estimulan la acumulación y depósito de tejido adiposo. Y tenemos 9 meses de gran cantidad de estrógenos. Eso es lo que produce el incremento del tejido adiposo a nivel materno. No es tanto que la madre consuma o no grasas en su alimentación. De hecho, ha habido muchas mujeres que han consumido 0 grasas durante su embarazo, igual han acumulado tejido adiposo. Se debe principalmente por los estrógenos y porque hay una gran cantidad de glucosa circulando en el torrente sanguíneo materno. Parte de eso se va a transformar propiamente en grasas. Además,
No nos olvidemos que está creciendo en gran medida todo el cuerpo de la madre por los rasgos acromegálicos y el efecto androgénico que tienen las hormonas durante el embarazo. Se provoca un aumento del metabolismo en un 15%. Esto también es estimulado por la hormona tiroestimulante. No nos olvidemos, y esto es lo que siempre han escuchado, ¿verdad? El cuerpo de la madre no está trabajando por uno, está trabajando por dos seres. Por eso tiene que incrementar en gran medida la cantidad de energía que se va produciendo. Hay un incremento del metabolismo en un 15%. Durante el embarazo se debe tener una dieta bastante balanceada. No nos olvidemos que todos los nutrientes necesarios van a ser enviados directamente al embrión y al feto posteriormente. Esto determina, en primer lugar, que cualquier nutriente que falte en la dieta solo va a ser obtenido de los mismos depósitos maternos. Por ejemplo, si la mujer embarazada, si la madre no consumiera gran cantidad de calcio, ¿de dónde va a salir el calcio? De los huesos, de sus propios huesos. ¿De dónde van a salir su vitamina A, B y D? ¿De dónde? Eso, del hígado, pensé que ya se habían olvidado. Hace menos de 2 meses que hemos visto eso. Del hígado van a empezar a salir todos esos depósitos. Proteínas, aminoácidos, carbohidratos, líquidos, todos los nutrientes deben estar presentes en la dieta, porque si no, vuelvo a repetir, nutriente que falte, nutriente que no va a faltar para el feto, va a faltar para la madre. Todos esos nutrientes van a salir de algún lado para el feto. Tienen que salir, si no es de la comida, van a salir de los depósitos maternos. Lo que puede provocar, en el caso de los embarazos, y que haya personas que no consuman ciertos nutrientes, puede provocar un efecto de desnutrición en la madre. Básicamente es simple. Así como sus mamás darían todo lo que ellas tienen solo para ayudarles a ustedes, lo mismo va a ser el cuerpo de la madre para el embrión y el feto. Lo que no consuma la madre, lo va a dar el cuerpo. Por eso que la nutrición tiene que ser adecuada. No tiene que ser una dieta que carezca algo de nutrientes. Tiene que tener todos los nutrientes posibles y necesarios. Una buena alimentación va a conllevar un buen embarazo, un buen desarrollo embrionario fetal, placentario y una buena salud para la madre. Y esto puede generar que no haya ningún problema durante el embarazo o el trabajo de parto, inclusive ningún tipo de problema durante la recuperación postparto o post-cesárea. Hay además grandes cambios circulatorios en la madre. Va incrementando el tamaño del útero, no se olviden, y va tomando mayor importancia el flujo sanguíneo uterino. Es por eso que aumenta hasta unos 625 ml por minuto. Estamos hablando de que va a empezar a tomar hasta 30 a 40% del gasto cardíaco materno. Además, incrementa el volumen sanguíneo, un 30%. Y esto se debe principalmente al incremento en la cantidad de eritrocitos. Básicamente, las madres, su sangre se vuelve mucho más espesa por el aumento de la cantidad de eritrocitos. La causa es simple, la hipoxia que se ha estado generando durante las primeras semanas o meses del embarazo. Recordemos, gran parte de ese flujo de oxígeno va a empezar a pasar a través de la placenta hacia el feto. La hemoglobina fetal permite captar gran cantidad de oxígeno con una buena saturación para que crezcan las membranas y tejidos embrionarios fetales. Esto va a disminuir en gran medida la cantidad de oxígeno que está presente en la sangre materna, que, como ya saben, lo vieron desde Fisiología 1. Cuando hay esa disminución de oxígeno, se libera factor de crecimiento endotelial 1, lo que provoca también la liberación del factor inducible por hipoxia, y entre los dos estimulan a la eritropoyetina. Y la eritropoyetina es la que se encarga de producir mayor cantidad de eritrocitos. La respiración aumenta un 20%, misma causa, está disminuyendo en gran medida la cantidad de oxígeno en la sangre materna. Entonces, los pulmones empiezan a generar una mayor frecuencia respiratoria. Y, bueno, el embrión y posteriormente el feto tienen también sus productos de desecho metabólicos, pero no los pueden enviar directamente al exterior, lo pasan también a través de la placenta.
Todos sus productos metabólicos, como lo que viene a ser la fosfocreatina, la creatinina, la urea, etcétera, van a empezar a pasar a través de la placenta desde la sangre fetal a la sangre materna. Es la madre también la que se va a encargar de eliminar estos productos metabólicos, incrementando la función renal, llegando a un incremento de hasta 50% en la misma función renal. Dentro de lo que viene a ser el útero, se empieza a generar también a través de las membranas fetales, el amnios principalmente, el líquido amniótico. El líquido amniótico cumple varias funciones dentro de lo que viene a ser el embarazo. En primer lugar, ayuda en la función renal fetal. Normalmente, los riñones van a empezar a formarse y a generarse. Y vuelvo a decir, ¿acaso el feto tiene dónde eliminar sus productos metabólicos? Lo hace a través de la placenta. Técnicamente no funcionarían los riñones hasta ese punto, pero no podemos esperar ese tiempo. Tienen que empezar a funcionar esas células para evitar que se genere algún problema congénito. Entonces, normalmente el feto empieza a tragar líquido amniótico. Esto tiene la función, en primer lugar, de empezar el tracto intestinal, empezar a generar función gastrointestinal, absorción, digestión del mismo líquido amniótico, y obviamente este incremento de líquido también empieza a generar mayor estrés sobre los riñones fetales, que empiezan también a trabajar y a funcionar. Son más o menos entre 500 a 1000 ml de líquido amniótico. Obviamente, cuando estamos en los primeros meses del embarazo es en menor cantidad y va incrementando a medida que va creciendo el útero y va pasando el tiempo en el embarazo. Se renueva el líquido cada 3 horas y los electrolitos del líquido se renuevan cada 15 horas. No se olviden que es el amnios el que produce el líquido amniótico. Así que está en constante producción este líquido junto con sus electrolitos. Protege el feto principalmente, genera un espacio dentro del útero que permite el movimiento y crecimiento fetal. Además, permite que se genere una amortiguación ante cualquier movimiento o golpe que se pueda generar a nivel del útero. Estimula además el desarrollo y la función del cuerpo fetal, ya que cuando no se tiene suficiente líquido amniótico, el útero va a estar comprimiendo el feto, entonces este no va a poder moverse, no va a crecer y desarrollarse adecuadamente. En cambio, con el líquido amniótico, básicamente está en un espacio libre donde puede moverse, donde puede generar sus movimientos en los brazos, las extremidades, su cabeza, para empezar a funcionar y para empezar a generar ese estímulo sobre sus propios músculos fetales. Durante el embarazo se puede generar un incremento de la presión sanguínea. Múltiples factores que hemos visto, ¿verdad? Aumenta el volumen sanguíneo, hay un aumento de la viscosidad, lo que genera aumento de la resistencia, un aumento metabólico, un aumento en el gasto cardíaco, una gran cantidad de factores hormonales. Uno se sorprendería más bien que solo con unas cuantas mujeres embarazadas aumente la presión arterial. El aumento de la presión arterial durante el embarazo se conoce como preeclampsia. Es solo hipertensión del embarazo, nada más. El problema es que esto es uno de los pasos antes de que se genere un mayor problema, que es la eclampsia. Preeclampsia solo es hipertensión gestacional, aumento de la presión arterial durante el embarazo, nada más. La eclampsia es cuando ya se genera un daño a nivel de los riñones. Ese aumento de la presión va a provocar una alteración en la función renal materna, provocando edemas y proteinuria. 5% de las mujeres embarazadas van a tener hipertensión en el embarazo, preeclampsia. De este 5%, una pequeña cantidad corre el riesgo de generar eclampsia, de que se empiece a generar edemas en el cuerpo y empiece a liberarse proteínas a través de la orina. Estamos hablando de una alteración en el funcionamiento renal materno. Esto es serio, puede llevar incluso a la muerte de la madre. La eclampsia es muy peligrosa.
debemos evitarla y prevenirla, siempre haciendo controles adecuados durante el embarazo. Ya sabemos que 5% de las mujeres embarazadas van a desarrollar preeclampsia, hipertensión del embarazo. Y en estas mujeres tenemos que hacer un control constante del embarazo para evitar que se llegue a la eclampsia. Y en la mayoría de los casos, estando en el 7º mes, la mayoría de estas pacientes van a recibir una inyección de corticoide para estimular el crecimiento y desarrollo, mejor dicho, la maduración pulmonar, ya que va a estimular el crecimiento y desarrollo de las células endoteliales alveolares tipo 2, que son las que se encargan de producir el surfactante. ¿Esto por qué? Porque la única manera de detener la eclampsia una vez que está presente es retirar esa placenta. Sin la placenta ya no hay ningún efecto hormonal sobre el cuerpo de la madre, y en cuestión de unas cuantas horas se regula por completo toda la presión arterial y la función renal. Entonces, la única manera de tratar la eclampsia siempre va a ser terminando el embarazo. Como estamos en el último trimestre del embarazo, a partir del 7º mes ya podemos hacer la maduración fetal, y en 2 semanas de inyectado el corticoide ya tenemos un feto viable en caso de que se necesite hacer una cesárea. Obviamente, siempre vamos a tratar de que el embarazo llegue lo mayor posible al término, de que llegue a esas 38-36 semanas en la mayoría de los casos. Pero recuerden, una vez que se elimina la placenta, ya no hay los factores hormonales y endócrinos necesarios que mantengan ese incremento de la presión arterial. A medida que nos acercamos al término del embarazo, va incrementando la contractilidad uterina. Aumenta poco a poco esa excitabilidad uterina. Recordarán que el músculo liso, a medida que va estirándose, va facilitando la aparición de la contracción muscular. Aquí tenemos un útero que ha estado aumentando de tamaño por los últimos casi 9 meses, y cada vez el estímulo de estiramiento es mucho mayor. Básicamente tenemos 1.8 litros de líquido amniótico internamente, mejor dicho, 1 litro de líquido amniótico, además de, tenemos un feto de mínimamente 3 kilogramos allá adentro. Entonces hay un gran estiramiento en la musculatura uterina, la que puede empezar a contraerse. Recordemos que tenemos factores hormonales maternos. Hay una alteración en el cociente estrógenos-progesterona, lo que estábamos viendo aquí. La gonadotropina coriónica humana suele estar presente en la mitad del embarazo, después se vuelve mínima. Pero los estrógenos y la progesterona, a medida que va creciendo la placenta, va aumentando sus niveles, en especial durante los últimos meses del embarazo. Pero hay una pequeña inversión. Primero, durante la primera mitad del embarazo, hay mayor producción de progesterona que de estrógenos. Y al término del embarazo, aumentan más bien más los estrógenos que la progesterona. Ese es el coeficiente estrógeno-progesterona. Porque la progesterona es la que relaja la musculatura uterina y los estrógenos más bien la contraen. Durante la primera mitad del embarazo, el útero está completo y totalmente inhibido porque hay mayor cantidad de progesterona. Desde la segunda mitad del embarazo en adelante, no solo ya tenemos el incremento de la tensión sobre la musculatura uterina, sino que al mismo tiempo empieza a cambiar la producción. Disminuye la producción de progesterona y aumenta más la producción de estrógenos. Los estrógenos van a ir estimulando la contractilidad uterina. Poco a poco se va a empezar a generar mayor contracción a nivel del útero. En la mayoría de los casos, a partir del 7º mes ya se pueden percibir esas contracciones uterinas. Muchas madres empiezan a percibirlas. Algunas llegan a asustarse pensando que están a punto de tener a su bebé, y otras ya no se molestan ni nada. Las conocemos como las contracciones de Braxton Hicks. Estas son las contracciones que médicamente conocemos, que son pequeñas contracciones uterinas, que básicamente son la preparación del útero para el trabajo de parto. Va a generarse entonces, estas contracciones uterinas empiezan a estimular al feto, y este empieza a moverse, va a empezar a orientarse con la cabeza hacia el cuello uterino.
lo que se conoce como presentación cefálica. Entonces, se va a generar una pequeña compresión por parte de la cabeza del feto sobre el cuello uterino. Aquí vamos a tener un pequeño reflejo. A medida que se va presionando el cuello uterino, este tiene una gran cantidad de receptores sensitivos, de compresión. Estos receptores van a empezar a enviar una señal hacia el sistema nervioso central directamente hacia los núcleos hipotalámicos, los cuales van a empezar a liberar oxitocina. A medida que empieza a comprimirse el cuello uterino, empieza la liberación de oxitocina por parte del hipotálamo. Pero ya sabemos que eso es a nivel de la neurohipófisis. Recuerden, si bien la oxitocina se produce en el hipotálamo, pasa a través de los axones directamente hacia la neurohipófisis. La oxitocina va a provocar otra contracción uterina. Esa contracción uterina genera más presión sobre el cuello del útero, aumentando el reflejo. Más presión, mayor señal nerviosa, mayor liberación de oxitocina, mayor contracción y mayor presión. Y empieza a generarse un ciclo de retroalimentación positiva. Eso por parte de madre. Por otro lado, a nivel fetal, vamos a tener otros factores hormonales fetales también. Esa contracción va a empezar a generar irritación propiamente a nivel del útero y a nivel del feto. Este va a empezar a liberar también oxitocina. Su propio hipotálamo fetal va a empezar también a liberar oxitocina, el cual va a pasar también a través de la placenta hacia el útero, estimulando aún más la contracción uterina. Además, se empieza a liberar cortisol. No se olviden que el cortisol es la hormona del estrés. Estamos hablando de que ya el feto está empezando a tener compresión en todo su cuerpo por el útero que lo está comprimiendo. Así que se empieza a generar estrés, aumentan los niveles de cortisol. El cortisol va a provocar un incremento en la secreción de lo que viene a ser y glucosa, generando mayor cantidad de nutrientes para la contractilidad uterina. Va incrementándose cada vez más la secreción de cortisol y de oxitocina por parte fetal. Y las membranas fetales, quiere decir todo lo que es el corion, el amnios, todo lo que está alrededor, también está generándose estrés, también están siendo comprimidos y movilizados por el útero en contracción. Estos van a empezar a liberar prostaglandinas. Y las prostaglandinas también estimulan la contracción de la musculatura uterina. Razón por la cual, ustedes ya saben esto, las prostaglandinas son mediadores químicos de la inflamación. Razón por la cual toda madre embarazada no debe tener ninguna infección. En el momento en que tienen una infección, se liberan prostaglandinas. El útero puede empezar a contraerse. Y si no se controla adecuadamente esto, empieza el sistema de retroalimentación positiva y puede provocar un parto pretérmino o un aborto, dependiendo en qué momento del embarazo se está. Es por eso que se pide a las madres embarazadas que siempre estén con una buena higiene dental, que cualquier molestia, problema, infección o algo vayan inmediatamente al médico, porque no debemos permitir esa liberación de prostaglandinas. Los dos factores van a empezar entonces a retroalimentarse, generando cada vez una mayor contracción uterina. Pero a nivel del útero también tenemos factores mecánicos. También los tenemos. Ese estímulo de presión y compresión sobre el cuello uterino no solo va a llegar hacia el sistema nervioso central, también llega al mismo fondo del útero. Entonces, esa señal llega al fondo del útero, genera mayor contracción. Mayor presión, mayor contracción. Mayor presión, mayor contracción. No nos olvidemos que para este momento el útero ha aumentado enormemente su tamaño debido propiamente a la distensión por parte del embarazo. Entonces, cada vez la contractilidad uterina se hace cada vez mucho más intensa. Propiamente podríamos decir, todavía no se está en el trabajo de parto. Esa retroalimentación positiva va a seguir incrementando hasta llegar a un punto límite.
más o menos es una contracción con una duración de por lo menos 1 a 2 minutos y se repita por lo menos 3 veces cada 10 minutos. Ese es más o menos el límite. Cuando lleven ya ginecología y todo van a ver los pasos exactos que van a provocar esto. Hasta ese punto no podemos decir trabajo de parto. Pasado ese punto ya podemos hablar de un trabajo de parto. Las contracciones uterinas cada vez se van a hacer más intensas. Esta retroalimentación positiva va empujando cada vez más la cabeza del feto contra el cuello del útero, haciendo que éste vaya cada vez más dilatándose, hasta más o menos una dilatación de alrededor de unos 10 a 11 centímetros, donde ya puede ser expulsado el producto, quiere decir el feto. Entonces, ahí inicia el trabajo de parto. Hasta el momento de la dilatación completa, solo estamos aún en lo que viene a ser las contracciones uterinas y la preparación del parto. En el momento que ya se tiene dilatación completa del cérvix, empieza propiamente lo que es el trabajo de parto. Ahí ya no hay mucho tiempo. Inmediatamente las contracciones se van a hacer cada vez más seguidas y cada vez más intensas. El cuello uterino está completamente dilatado y ya se ha formado propiamente el canal de parto. Entonces, va a llegar un punto en que se va a generar una contracción uterina demasiado intensa, acompañada además de contracción de los músculos abdominales para aumentar aún más la presión sobre el útero y permitir de esta manera la expulsión del feto. La salida del feto, lo que viene a ser el nacimiento. Una vez que ha nacido el feto, más o menos a los 10 a 15 minutos posteriores se genera el alumbramiento. Parto, ojo, es la expulsión del producto del embarazo al exterior. En otras palabras, la salida del feto. 10 a 15 minutos después viene el alumbramiento, la expulsión de la placenta y las membranas fetales. Una vez que ha salido el feto, el útero, que está de un tamaño bastante grande, se contrae por completo. Una característica que encontramos en la musculatura uterina es que los vasos sanguíneos que se han formado en el útero van a estar rodeados casi por completo de musculatura uterina. La mayoría de las fibras generan forma de 8 alrededor de los vasos sanguíneos. Así que cuando se contrae el útero completamente después del parto, esta contracción cierra por completo los vasos sanguíneos. Además, la placenta tiene un área de superficie cubriendo toda la parte interna del útero, pero este luego va a contraerse por completo, desprendiendo la placenta del mismo útero. Esto va a provocar entonces el desprendimiento de la placenta junto con el cierre de esos vasos sanguíneos. ¿Se puede llegar a perder sangre? Sí, aproximadamente unos 350 ml de sangre se pierde durante el trabajo de parto y el alumbramiento. La placenta va a desprenderse por completo del útero, entonces esta puede ser expulsada directamente por una siguiente contracción uterina. Propiamente eso va a ser el alumbramiento. Que, vuelvo a repetir, ocurre más o menos unos 10 a 15 minutos después del nacimiento, después del parto mismo. Por último, vamos a ver la lactancia y los factores hormonales que la controlan. Hay una gran cantidad de hormonas que están determinadas para lo que viene a ser la formación de la leche. Primero, la prolactina, obviamente, que es la principal hormona que va a estimular a la glándula mamaria para la producción de leche. Pero también tenemos la hormona de crecimiento, los glucocorticoides, el cortisol, ya que se necesita gran cantidad de azúcares, de carbohidratos en la leche para darle energía al recién nacido. Insulina, por el aumento de la glucosa, además que la insulina es un anabolizante que va a permitir aún una mayor cantidad de crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria. Hormona paratiroidea ya la habíamos visto, porque la leche necesita tener una gran cantidad de calcio. Además también de los estrógenos y la progesterona. La prolactina aumenta durante la lactancia incluso hasta 10 a 20 veces sus niveles normales, generando un incremento bastante amplio de lo que viene a ser la producción de leche a nivel de la glándula mamaria. Al principio, durante los primeros días posterior al trabajo de parto,
se produce por el estímulo de la prolactina una leche que tiene una gran cantidad de proteínas, pero muy poca cantidad de grasas. Se la conoce como calostro. Ya a partir del segundo a tercer día posterior al nacimiento, la prolactina va a permitir que haya una mayor cantidad de acumulación de tejido adiposo en la glándula mamaria y por lo tanto habrá una mayor cantidad de contenido graso en la leche, formando lo que viene a ser la leche materna propiamente dicha. ¿Qué tanto se preguntarán? El calostro no tiene grasas, es solo agua, vitaminas, minerales, proteína y glucosa. La leche materna normal llega a tener casi hasta un 20% de grasas, dependiendo obviamente de la alimentación de la madre. Técnicamente es casi la misma cantidad de grasa que encontramos en la leche de vaca. La única diferencia que podemos encontrar es la calidad de proteínas y de grasas. La leche materna tiene una mayor cantidad de proteínas, de grasas, que no son principalmente triglicéridos, más que todo son fosfolípidos, colesterol, mientras que la leche de vaca sí tiene una mayor cantidad de triglicéridos. Es una diferencia que se puede encontrar nada más. Después del tercer a séptimo día, posterior al nacimiento, empieza a disminuir la producción de prolactina. De hecho, puede llegar a niveles basales o mínimos. Esto se debe principalmente a que para este punto ya se produce la hormona inhibidora de prolactina, que constantemente se produce y que disminuye por completo la producción de leche. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo se mantiene entonces la lactancia si para la semana después del nacimiento ya no vamos a tener prolactina en las manos, ¿verdad? Eso se produce gracias a ¿qué? El efecto de succión sobre el pezón, el efecto que va a generar el bebé sobre el pezón al succionarlo, va a generar un estímulo nervioso que inhibe por completo la hormona inhibidora de prolactina. Se detiene entonces la producción de la hormona inhibidora de prolactina e inmediatamente se producen grandes cantidades de prolactina, lo que va a provocar entonces que la glándula mamaria empiece a funcionar y empiece a expulsar la leche. En otras palabras, solo se va a producir leche durante el momento que la madre le esté dando de lactar al bebé. No se va a producir de otra manera. No se produce de forma constante. No se almacena dentro de la glándula mamaria. No pasa nada de eso. Solo se va a producir en el momento de la lactancia y cuando no está lactando, disminuye por completo la prolactina porque aumenta la hormona inhibidora de prolactina. Ese es propiamente el efecto que genera la succión del bebé sobre los pezones de la madre. Además, también va a generar una liberación de oxitocina. Ya sabemos que la oxitocina no solo va a estimular la contractilidad uterina, sino que también actúa sobre las células miofiteliales de los conductos galactóforos, permitiendo estos que se contraigan y facilitando la expulsión de la leche hacia el exterior, la eyección de la leche. Además, ese efecto de succión también puede disminuir la producción de la hormona folículo estimulante y luteinizante, lo que determina que durante la lactancia no hayan estas hormonas, y esa es principalmente la base de lo que viene a ser el método anticonceptivo de lactancia materna. Pero vuelvo a repetir lo que vimos en la anterior clase. Solo es efectivo durante el primer mes a 2 meses del embarazo, no llega a más. Porque ya para eso la madre va a empezar a tener sus actividades, puede que incluso empiece a trabajar, si es que estaba trabajando antes, va a volver a su trabajo, o va a empezar a tener mayor actividad, generando incluso que la lactancia sea más esporádica. En vez de darle de lactar cada hora y media, cada 2 horas, solo le va a dar de lactar cada 3 horas más o menos. Los horarios de lactancia que se generan en los trabajos son 3 horas a 4 horas donde no va a haber esa inhibición de la lactancia. Va a estar acumulándose el inhibidor de la prolactina y al mismo tiempo empiezan a secretarse el folículo estimulante y luteinizante. Vuelvo a repetir, el método de lactancia ya no sirve para 6 meses o más. Máximo llega a servir durante los primeros 2 meses después del parto. Después ya no tiene efectividad. La leche es una cantidad de aproximadamente hasta 1.5 litros diarios de producción de leche. Tiene aproximadamente entre 650 a 750 kilocalorías por litro.
está compuesta principalmente por agua, con una gran cantidad de aminoácidos, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, elementos, además de una gran cantidad de inmunoglobulinas y otros agentes de protección que van a proteger al bebé ante cualquier tipo de infección. No se olviden que gracias a las inmunoglobulinas se hace inmunización pasiva. La madre le está pasando resistencia a todas las enfermedades que ella misma tiene resistencia a través de la lactancia. Cabe resaltar algo además. No se olviden que aunque se haga el estímulo de succión sobre un pezón, se va a liberar prolactina en el cuerpo de la madre. Lo que quiere decir que se va a producir leche en ambas glándulas mamarias. Eso es algo que tienen que recomendarles siempre a las mamás, que cuando den de lactar, den de los dos pechos, de las dos glándulas. Porque si no, una va a estar sin leche y la otra va a tener leche acumulada en los acinos de la glándula mamaria. Eso no puede permanecer mucho tiempo ahí. Es leche, fácilmente va a empezar a descomponerse. Puede haber la entrada de bacterias y esto puede provocar una infección, una mastitis. Entonces las madres tienen que dar de lactar de ambas glándulas mamarias en cada lactancia. No es, le doy en la mañana con la derecha y en la tarde con la izquierda. No, les va a producir mastitis. Y créanme, tratar una mastitis es bastante complejo, bastante complejo. Estamos hablando de acinos en la glándula mamaria que van a estar llenos de pus, llenos de infección. Y la única forma es drenar. Estamos hablando de que tenemos que ingresar con una hoja de bisturí dentro de la glándula mamaria y romper todos esos acinos para drenar esa infección. Es doloroso. Y básicamente ahí termina la lactancia. Porque obviamente no le puede dar de lactar al bebé. Ahí termina la lactancia. Siempre recomienden eso. Siempre recomienden esa parte. No se olviden. Además, no se olviden que será la succión la que disminuya la hormona inhibidora de prolactina, lo que fácilmente puede empezar a generar lo que es la producción de la leche. A nivel de lo que vienen a ser las mamás embarazadas, obviamente los estrógenos, la progesterona generan incremento de la glándula mamaria y van a empezar a producir leche. Pero, gracias a estos factores hormonales que se generan con la succión y la hormona inhibidora de prolactina, cualquier mujer que ya haya pasado por el embarazo y la lactancia, básicamente con el estímulo de succión, puede empezar también a producir leche. Puede empezar. Es ahí donde tenemos las mamás sustitutas de lactancia, también conocidas como matronas, ¿recuerdan? Donde a veces pasa que la mamá no puede dar de lactar, o a veces puede ser que se tenga un bebé que, bueno, ha sido abandonado, lo ha dejado su mamá, etc. Tiene que tomar leche, tiene que darle de lactar. Y muchas veces, muchas personas no tienen la posibilidad económica para comprar las leches maternizadas, en especial las de principios de lactancia, que son extremadamente caras. La cajita de Sancor de 200 ml y que solo va a servir para medio día, nada más. Esa cajita de Sancor cuesta 50 pesos. Estamos hablando de entre 100 a 150 día. Eso es mucho. Entonces, hay muchas mujeres que dan de lactar a los niños. Que dan. Son mujeres que ya han pasado por embarazos y han tenido sus hijos. Y básicamente su glándula mamaria con la succión puede producir leche. Entonces fácilmente se puede sustituir a la madre en ese sentido. Solo en ese sentido. Ojo, estoy hablando solo de esa parte. De esa manera se puede generar esto gracias a que la succión va a generar una inhibición de la producción de la hormona inhibidora de prolactina. En cuestión de media hora, una hora, esa madre, mejor dicho, esa mujer que está dando de lactar por sustitución, ya está produciendo leche para ese bebé. ¿Alguna duda o pregunta que tenga? Doutor, quanto à expulsão da placenta, essa expulsão da placenta que, esqueci o nome, como se dá? Alumbramento. Alumbramento. Esse alumbramento, doutor, ele é solamente por la contração do útero em si, Claro. ou o El médico... útero de este tamaño va a volver a este tamaño.
Y la placenta que estaba en todo esto no tiene ya dónde estar, se va a desprender por completo y va a ser expulsada. Por si só, então, o útero expulsa essa placenta. Não é necessário o médico tentar... No. Para nada. De hecho, si ustedes tratan de introducir su mano dentro del útero para sacar esa placenta, cuidado, el útero les va a atrapar la mano. Acaba de salir un niño de 3 kilogramos de ahí. ¿Qué tanta presión creen que genera el cuerpo uterino en su contracción? Introducen su mano, esto es mucho más delgado que la cabeza del bebé. Se contrae el útero, ahí va a quedar su mano y van a tener que esperar a que se relaje ese útero para sacar su mano. Porque aí é a parte do cordão umbilical também, né? No tienen que hacer nada. Sale solo. No jalen. Si alguna vez jalan, tal vez no toda la placenta todavía está desprendida y puede quedar algún resto dentro del útero. Y si queda un resto placentario en el útero, en 3 días ya va a estar completamente descompuesto y ese útero infectado. La madre con antibióticos, la madre incluso puede llegar a terapia intensiva y el bebé no va a tener de dónde lactar. No jalen nunca. De hecho, solo recibimos al bebé y dejamos la pinza ahí, agarrando el cordón umbilical. Lo recibimos, lo pasamos al pediatra y tenemos que esperar. Poco a poco va a ir bajando la pinza porque poco a poco se está desprendiendo. 10 a 15 minutos va a salir la placenta. Ustedes solo abren la placenta, ven que estén todos los cotiledones, suficiente. Si ven que no están todos los cotiledones, recién van a tener que introducir su mano para limpiar ese útero. Ya para ese momento el útero va a estar casi completamente contraído, no va a poder ingresar su mano. No va a poder curar. Antes del alumbramiento, si introducen su mano, les va a dejar atrapados. Pero después del alumbramiento ya no va a entrar su mano, porque directamente ya está contraído el útero, máximo van a entrar 2 dedos dentro del útero, no van a entrar más. No va a entrar más. Créanme, ya para ese punto está bien contraído. Bien contraído. Algo que van a aprender cuando ya tengan partos, no se preocupen. Solo que ya les advierto, hay algunos ginecólogos que realmente les van a decir, introduzca tu mano para ver dónde está la placenta y demás, solo porque quieren ver cómo su mano queda atrapada ahí. Son pequeñas bromas que hacen algunos ginecólogos. En especial para agarrar desprevenidos a algunos estudiantes. Pero ustedes ya están prevenidos. Ya están prevenidos. Ya están introduciendo la mano y queda atrapada. Doctor, ¿y en el caso de la cesárea? Igual se expulsa. En el caso de la cesárea directamente la van a sacar los médicos ahí. La van a sacar. Durante lo que es la cesárea, se abre el útero, principalmente a nivel de lo que va a ser el segmento transversal, que solo se forma durante el trabajo de parto. Solo se forma. Entonces se va a hacer un corte, se va a sacar al feto, mejor dicho, al recién nacido ya. Y obviamente, ahí mismo también va a salir la placenta. Y obviamente una vez que sale, el ginecólogo va a pedir que el anestesiólogo, a través del suero que va a tener la madre, le coloque oxitocina. Eso va a hacer que el útero contraiga, sale la placenta y fácilmente eso hace que también se pueda suturar. Porque el útero bien contraído no va a tener tanto sangrado y es fácil de suturar. Es fácil. Cesárea es lo mismo, no hay ningún problema. En cesárea es mucho más directo. Sale, luego sale la placenta, oxitocina y se sutura. En menos de 10 minutos ya está todo. En cambio, el trabajo de parto toma hasta 20, 30 minutos que se haga todo ese trabajo. Doutor, hablaste sobre la diabetes gestacional y sabemos que el feto crece demasiado y el tamaño del feto está vinculado a cuando está con diabetes gestacional. ¿Por qué esto acontece? ¿Por qué crece? ¿Por qué crees que va a crecer? Somatogramotropina coriónica humana. Mismo efecto de la hormona de crecimiento. Además que va a haber gran cantidad de glucosa que genera energía y gran cantidad de insulina, que es un anabolizante. Es un anabolizante, permite el aumento y el crecimiento de los tejidos. 3 factores que se combinan y que hacen que crezca enormemente ese bebé. Es por eso que están relacionados uno con otro. Siempre que tenemos un feto que está aproximadamente, digamos, 7 meses, se hace la ecografía y dice, está pesando 3,5 kilos. Vaya a hacerse una prueba de glucosa. 7 meses, 3,5 kilos. Eso es término.
faltan 2 meses de crecimiento y ya está atérmico. O está mal la ecografía, quiere decir, o estuvieron mal las ecografías y realmente se embarazó 2 meses antes, o está queriendo desarrollar diabetes gestacional. Doutor, algunos casos percebemos que o saco uterino ele se rompe e sai líquido da menina. ¿Por qué acontece? ¿Pelas contracciones? Son membranas, fácilmente pueden resbalarse, romperse por alguna situación, no solo con las contracciones. A veces se desgarran fácilmente solo por la presión, tal vez una caída o un golpe, o tal vez la madre estaba durmiendo y justo se puso de lado y comprimió un poco el útero y empezó a salir líquido amniótico. Empezó a salir. Pérdida de líquido amniótico siempre hay que controlarlo, no se olviden, porque no podemos llegar a que no haya líquido amniótico, no tiene dónde moverse o movilizarse ese bebé. Hay que controlarlo, se debe controlar. Em alguns casos, já ouvimos falar que o feto faz uma evacuação dentro do No. El parte del líquido amniótico es la orina fetal. Parte del líquido amniótico es orina por parte del feto. Pero no son deposiciones, no hay eso. El feto hace a deposição dentro do saco uterino e come, No. ingere. No. Es solo agua, es solo orina. Si llegara a expulsar heces, va a infectarse. No hay eso. La primera deposición se produce después del nacimiento o al momento del nacimiento, no se produce antes. Eu ouvi falar que acontece delícia e tem que interromper ele. Puedes haber oído hablar de eso, pero eso no es normal. Não é normal. No es normal. La primera deposición se produce solo después del nacimiento de forma natural o al momento del nacimiento. Eso se llama meconio. El meconio sale en ese momento. Puede haber meconio antes del nacimiento solo cuando hay sufrimiento fetal. Solo cuando hay sufrimiento fetal. Y el problema de eso es que el meconio va a contaminar por completo todito el líquido amniótico y eso va a entrar a los pulmones del bebé. Y eso nos produce muerte fetal si no sacamos ese meconio. Y aún así, lo logramos sacar, vamos a tener el riesgo de una neumonía en un recién nacido, porque son heces que van a contaminar el pulmón y que aunque los tratemos de expulsar, queda una pequeña parte y va a generar un punto de infección. Y termina con neumonía que también pone en riesgo la vida de ese recién nacido. No puede haber esa deposición dentro del útero. Solo se produce al momento del nacimiento, en algunos casos, y en la mayoría es después del nacimiento. Horas después del nacimiento ya tiene su primera deposición, se llama meconio. Pero a orina sí. La orina sí, porque es un funcionamiento renal. La orina sí es constante. Eso es constante y permanente. Además, pónganse a pensarlo. ¿Qué heces va a tener el bebé si no come? ¿Verdad? Es solo líquido, solo traga líquido y el líquido ingresa y sale por los riñones. No tiene en ningún momento desechos sólidos. Nada de eso. ¿Qué heces va a tener si no come? No puede generar esa deposición. No hay. Doutor, hablaste sobre que uma mamã, às vezes por algum motivo, não pode oferecer leite ao feto e outra pessoa... Otra mujer puede. Sabemos que o leite materno também tem questões hormonais, genéticas da pessoa. Não tem um câmbio pela criança. Se adapta. No pasa nada para eso. Leche es leche. Así de simple. Leche es leche. Todos los mamíferos producen casi el mismo tipo de leche. Todos los mamíferos casi producen el mismo tipo de leche. Así de simple. Lo único que puede variar es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en la leche humana y la leche de vaca tienen la misma cantidad de grasas, proteínas, etc. Lo que varía es el tipo de grasas y el tipo de proteínas. La leche materna tiene aminoácidos que son principalmente los aminoácidos esenciales que se necesitan. En cambio, la leche de vaca tiene otros aminoácidos que no son esenciales, pero que tampoco están de más. La leche de vaca además tiene pocas cantidades de taurina, lo que la leche materna tiene mayor cantidad de taurina. Y la calidad de las grasas, ¿verdad? Lo que les decía. La leche materna, la leche humana, tiene una buena cantidad de fosfolípidos y colesterol.
En cambio, la leche de vaca tiene mayor cantidad de triglicéridos. Mayor cantidad de triglicéridos. Es un daño renal. El riñón va a empezar a liberar proteína. Y ya saben que no debe haber proteína en la orina. Sim. Y esa pérdida de proteína Tem que se reter. hace que se pierda la presión osmótica de la sangre y empieza a salir líquido para todo lado. Y se genera edema en todo el cuerpo de la mamá. Pode repetir Entonces essa hay parte? líquido en todo el cuerpo, Ah, proteína que se está saliendo del torrente sanguíneo, uhum. ya se genera una descompensación por completo en la madre y muere. Aí, Eso então, es la eclampsia, é um dano renal no aspecto de que por hipertensión. hipertensão, porque ele riñão elimina proteína, Hay proteinuria por hipertensión arterial. então há um certo desequilíbrio e há líquido por todas as partes. Por todo lado empieza a acumularse líquido porque se pierde la presión osmótica sanguínea. Perde a pressão osmótica sanguínea. Y pérdida de proteínas, descompensación por completo de la homeostasia de la madre y muere. Doutor, Esa es la E preeclampsia. no... para identificar... Deixa eu terminar minha parada. Não, a pergunta você pode continuar. Doutor, Sobre o que Tranquilo. você está falando, realmente. Tranquilos, tranquilos. Igual estoy aquí para poder responder sus preguntas. Sim. doutor, só terminar. E a outra parte do edema é porque o líquido sai do espaço vascular Ah, por retención venosa, nada más. retenção venosa. Por eso se les dice que tienen que estar echadas, sentadas de lado, tratar de que el útero no comprima tanto los vasos pélvicos. Porque no se olviden que en el embarazo aparece la circulación colateral. A nivel del abdomen van a ver un montón de venas que van a engrosarse porque no tienen por dónde regresar al corazón esa sangre. Doutor, só repete aquela parte assim. O líquido sai para o espaço vascular e vai ao espaço intersticial. Aí há uma edematização. Sí. Visto. Doutor, como